Este periodo, esta serie se va a llamar "Y después del pecado, ¿qué?". Y voy a estar con ustedes en este horario viendo esta serie. ¿Quién ya está bien puesto y dispuesto? Saque su papel, su pluma, porque hay muchas citas que vamos a estar compartiendo. Y te pido, por favor, en el nombre de Jesús, en tu casa, vuelve a leerlas. Medita la palabra de Dios. Medítala, porque eso es lo que dice en la palabra. La Biblia dice, no leas, medita. ¿Quién está conmigo? Amén. Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana. Y hoy, Padre, queremos meditar en tu palabra. Espíritu Santo, hoy hemos cantado que tú estás aquí con nosotros. Y queremos que tú hagas la obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones. En Cristo Jesús. Amén. Yo titulé la palabra, lo que vamos a estudiar, ¿a qué vino Jesús? Y porque esto tiene que ver mucho con lo que tú o el concepto que nosotros tenemos como cristianos. Y quiero hablarte de un diario vivir, de lo que cotidianamente pasamos como cristianos. Y sé que hay momentos en el que dices, acabo de cometer este pecado y sientes que la relación con Dios se ha perdido, que ya Dios no te oye porque te sientes con culpabilidad. ¿Sí te ha pasado? Porque a mí sí. ¿Pueden levantar la mano a quién le ha pasado? Y si no, por favor, el que no, wow. Y quiero llevarte a Juan 3:17, vamos a leer Juan 3:17 al 20, porque ahí nos da la respuesta de cómo se llama hoy lo que vamos a estudiar. ¿A qué vino Jesús? Pregúntale al que está a tu lado, ¿a qué vino Jesús? Aquí nos va a dar la respuesta. Y la Biblia dice así, dice el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen en el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y aquí nos está dando la respuesta. La Biblia nos acaba de decir que Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvarnos. Él no vino a sentenciar al mundo, Él no vino a traer un juicio para salvarnos, aunque sí existe y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón cuando estamos fallando? Porque muchas veces nos hemos dejado llevar por las mentiras del diablo cuando él habla a tu mente. Algo que estuvimos tratando muchísimo en el Congreso de Mujeres fue las emociones, cómo mucha gente se maneja y toma decisiones basadas en lo que siente. ¿Has oído tú cuando dicen, ay, es que me remordió la conciencia? ¿Sí o no? Y no hice aquello. Son personas que se guían por su conciencia, y vamos también a tratar esto. Quiero hacerlo rápidamente. Y vamos a la Biblia en Romanos 8:1, que dice la Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí la NTV nos dice, por lo tanto,
ya no hay condenación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué se trata? Acabamos de leer, Jesús no vino a traer juicio ni a condenarnos, sino vino a traer salvación. Esa fue la misión y la comisión del Hijo de Dios. Vino a buscar lo que se había perdido, entre ellos tú y yo. Amén. Así que Él vino y no nos condena por nuestros pecados, porque Él conoce quiénes somos. Número 1, Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Y lo acabamos de leer en Juan 3:18. Él ahí mismo nos dice, yo no vine a condenar. Yo vine, dice, no hay condenación para todo el que cree. ¿En quién? En Jesús. Amén. Así que esta bendición es ¿para quién? ¿Para quién? Yo quiero que estés consciente y estés seguro de salvación. Amén. Entonces, no hay condenación para quiénes. Levanta tu mano. Para mí no hay condenación. Amén. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Amén. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que nosotros no fuimos condenados porque creímos en Jesús. Pero fíjate muy bien en el versículo 19 y 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, o sea, a toda la gente, para toda la gente. Pero muchos decidieron ¿qué? Amar más las tinieblas, la oscuridad. Y dice, porque sus acciones eran malvadas, querían que siguieran escondidas. Son para aquellas personas que dicen, no, yo no quiero creer en Dios ni me hables de Dios. Déjame así como estoy porque estoy muy bien. Y me encanta este pecado, me trae deleite, me trae placer. Y déjame como estoy. Y lo acaricia. Y el versículo 20 dice así, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque tienen miedo, temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Están conmigo, amados? Así que hay muchos que no quieren tener conciencia de pecado. Y quiero llevarte un ejemplo que el mismo Señor Jesús nos dio, que está en Juan 8, 10 y 11, que es un cuadro y un encuentro maravilloso. Y es de la mujer adúltera, donde el pueblo judío, donde los escribas, los fariseos, le llevaron a Jesús a una mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. Porque ellos esperaban que él cumpliera la ley. La ley decía, tiene que morir, muerte por su pecado. Y me encanta el corazón de Jesús. Y dice el versículo 10, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella contesta, ni uno, Señor, dijo ella. Ve la respuesta de Jesús. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y quiero ver dos cosas importantes en estos textos que acabamos de leer. Jesús, ¿qué hizo? ¿La condenó? No la condenó. Y eso se llama gracia. La gracia que tú y yo recibimos cuando pecamos. No nos cae un rayo y de veras nos elimina. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque vivimos bajo su gracia. Pero algo que Jesús mismo nos está enseñando en este pasaje es
no peques más. Y eso nos habla de un cambio de vida, de un arrepentimiento, y eso se llama vivir en santidad. El Señor dice: perdono tus pecados. Gracia, una gracia maravillosa, pero no peques más. ¿Quién dice amén? ¿Estás conmigo? Jesús no condenó. Y sabes, en la ley que aún los judíos practican, en Hebreos 10:2, Pablo nos dice algo muy importante, que en la antigüedad, en la ley, hacían sacrificios de animales. ¿Sí o no? Pero si leemos desde el 1, dice, Hebreos 10:1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Fíjate el 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Nos está diciendo Pablo: mira, tus obras, los sacrificios que tú quisieras hacer para ganarte la vida eterna o el perdón de pecados, no son suficientes. Eso no va a calmar ese sentimiento de culpa que el mundo tiene. Es más, estamos viviendo tiempos donde aún la Biblia está profetizando que la mente de muchos sería cauterizada. ¿Y qué quiere decir cauterizar? Dormir, insensibles a lo que ellos están haciendo. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Qué quiere decir? Que habría desaparecido los sentimientos de culpa o sentimientos de pecado. Así que es imposible que con los sacrificios. Fue a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese fue el sacrificio único y de una sola vez que Jesús hizo por ti y por mí para lavar tus pecados. En el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no lavaban los pecados. Era la diferencia. Por eso tenían que repetir año tras año esos mismos sacrificios para que a través de ese sacrificio se pudiera cubrir el pecado. Pero tú y yo ahora, de verdad que somos redimidos y somos salvados a través del sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y la palabra condenación significa, y quiero que veamos dos definiciones muy importantes. La de la condenación que se habla en Juan 3:17 viene de la raíz crino en el griego y significa aprobar o desaprobar, separar lo que está bien o está mal. Pero hay una palabra más fuerte, más dura, que es la de Romanos 8:1 que leímos. Ninguna condenación. Y Pablo nos habla que esta palabra viene de la palabra catacrima y que esto significa tristeza de Dios, juicio, sentencia divina, un castigo eterno. Y quiero que tú te fijes perfectamente en esto. Cuando Pablo escribe ninguna condenación hay,
para los que están en Cristo Jesús, nos está diciendo, no tienes que tener condenación por un juicio eterno. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pablo te está diciendo, no tienes que tener en tu mente o en tu corazón que tú estás condenado a la muerte eterna. Ninguna condenación, pero hay un requisito. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están. Y eso te habla de una condición y de una situación. Amén. Vamos a 2 de Corintios 7, del 9 y 10. 2 de Corintios, y aquí también todos estos pasajes nos están hablando de lo que hoy el Señor quiere hablar con nosotros. 9 y 10. Pablo escribió una carta muy severa a los corintios para que ellos se arrepintieran. No vamos a entrar en detalle, pero yo quiero entrar a la palabra que él escribió. En el 8 dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora el 9, fíjate bien lo que dice. Ahora me alegro de haberles enviado, no porque los haya lastimado, número 1, sino porque el dolor que hizo, ese dolor por el pecado, hizo que, número 1, se arrepintieran y 2, cambiaran su conducta. Y hoy eso vengo a decirte de parte de Dios. El Señor te dice, si tú tienes dolor por un pecado, es un dolor que yo he puesto en tu corazón para que tú le hagas caso a ese dolor que el Espíritu Santo ha puesto en ti para 2 cosas, para arrepentimiento y para cambiar tu manera de vivir. ¿Estás conmigo? Eso es vivir una relación con Dios. Y sigue diciendo el versículo 10. Dice, fue la clase de tristeza, fíjate bien, que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Dios manda esa tristeza así, para que tú puedas reconocer lo que hiciste mal, que actuaste mal. Y dice el 10, fíjate bien, todos juntos, por favor, en el 10. Pues la clase fuerte. Habla de 2 tipos de tristeza, ¿sí o no? La tristeza que Dios pone en tu corazón, pero para que traiga un arrepentimiento, para que nos aleje del pecado. Pero la tristeza del mundo te condena. Y te voy a poner un ejemplo, tal vez un poco burdo. Cuando empieza en tu interior, voy a poner un ejemplo. Cuando algo en tu interior te dice, ¿sabes? Hoy es viernes social y todos en tu oficina se van a ir a comer y van a pasarla muy padre. Y el diablo te empieza a hablar. ¿Qué te va a pasar por estar un rato en el antro oyendo música? Te relajas, te tomas 2, 3, te relajas. Mira, está padre. Y dices tú, va, total, al rato voy a la iglesia y me arrepiento. Y sabes, no fue una, fue 2, sino que a lo mejor hasta de palomita te sacaron. ¿No? Y ya en tu casa, tu misma conciencia te empieza a decir, eres un vil pecador, cochino. Ve, eres un vil borracho. Ya ves, nunca lo vas a poder dejar. Todo porque hicimos caso
a la atracción que el diablo puso. Primero te seduce y luego te condena. Y ese es lo que habla aquí 2 de Corintios 7:10, que dice: no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, la que nos da Dios, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y muchos viven en remordimiento y así se la llevan, con condenación, con culpa, porque es lo que el diablo te quiere tener. ¿Recuerdas el evento de cómo fue atraída Eva? Génesis 3, del 5 al 7. Vamos a esto. Génesis 3. Ve cuántas, ahí otra vez Eva seducida pero no yo, la mamá, allí el origen. Génesis 3, cuando tuvo ese diálogo con la serpiente y le dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y fue una verdad, ¿sí o no? Se le abrieron los ojos. Y fíjate que sigue diciendo el siguiente, por favor. La mujer quedó convencida, vio que el árbol la sedujo y su fruto parecía, wow, tenía miles de árboles, pero se clavó en ese y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba ahí y él también comió. El que sigue, por favor, el 7. Todos juntos. ¿Qué trajo el pecado? ¿Qué trajo el pecado? Vergüenza, condenación. Y recuerda que el diablo es padre de mentira. Seduce, te atrae, te dice: ándale, mira, este dinero sobra, ya hiciste corte de caja, sale bien, nadie lo va a notar. Pero ¿qué sucede? Lo haces, te lo llevas y hay un dolor, hay una intranquilidad que no te deja en paz. Y esa es la voz de Dios cuando Él quiere poner en ti ese dolor para que te arrepientas, confieses tu pecado, ¿sí? Y te vuelvas al Señor. ¿Estás conmigo, iglesia? Mas la mentira del diablo te trae condenación, te trae culpabilidad y tú ya no puedes, nunca lo vas a poder lograr. Y hasta tú dices: sí, es cierto. Fíjate lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Y aquí nos da un ejemplo de mucha gente que se maneja por la conciencia. Y sabes, sí hay gente que dices tú: ay, ese se porta súper bien, hasta parece cristiano. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se rige por su conciencia y por los valores. Por eso es tan importante la educación, amados. Y no por, de verdad, no por estar con una propaganda. Nosotros, familia La Mies, tenemos la gran bendición de tener ahora una escuela donde nuestros hijos puedan ser instruidos en la palabra. ¿Sabes? No quiero asustarte, los tiempos se van a poner cada día más difíciles. Preocúpate por lo que tiene y es eterno, que son nuestros hijos, nuestras generaciones. Siembra, esfuérzate por traer a tus hijos para que ellos en la escuela, en la casa, que tú te tienes que preocupar
por orar con ellos, por hablarles de la palabra, no solamente por conciencia, sino porque ellos sean dirigidos por la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice así, todos juntos: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, chécate, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Por qué? Su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien, les indica que están haciendo lo correcto. Y dice, son buenos, sí, pero es su conciencia y su manera de haber sido creados en la casa, pero no por el Señor. Como decía Pablo, le falta un poco recibir a Jesucristo, tener un encuentro con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vámonos más rápido. ¿Qué significa conciencia? Según el diccionario, es una voz o sentimiento interior que nos guía para que nuestro comportamiento sea bueno o sea malo. Todos tenemos una voz que nos guía. ¿De acuerdo? Eso es conciencia. Algo que nos guía. Y alguien dice, ay, por eso muchos dicen, me remordió la conciencia cuando hice esto. Porque fue en contra de sus valores. ¿Sí? Y vean lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros. Jeremías 31:33. La Biblia dice así, todos juntos: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré fuerte. ¿Quién dice amén? ¿Quién es pueblo de Dios? Amén. Y Él quiere poner su palabra ¿en dónde? ¿En dónde? En tu corazón. Vamos rápido al siguiente pasaje. Efesios 1:7. La Biblia dice así, todos juntos: Dios, fuerte. Y perdonó nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Colosenses 1:14. Quien compró y perdonó. ¿Por qué compró nuestra libertad? Porque éramos esclavos del pecado. Pero Él vino a traernos libertad a través de su sangre preciosa en la cruz. Amén, iglesia. ¿Por qué queremos hablar de esto? Para que tú tengas muy claro en tu mente y en tu corazón quién te está dirigiendo en tus decisiones. Amén. Primera de Corintios 10:13. Todos juntos, porque quiero que se te quede grabado en tu corazón. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará qué, para que puedan resistir. Amén. Pero hay algunos que dicen, ay, está bien rico esto. Porque el Señor siempre te va a dar la oportunidad de que tú decidas escapar de la trampa que el diablo quiere ponerte. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? El único pecado que marca la Biblia que tienes que huir es del pecado sexual, fornicación,
adulterio. Dice, huye. Porque sabe perfectamente, como acabamos de ver en los ejemplos, empieza la seducción por los ojos, como lo hizo con Eva. Siempre va a haber personas amables de un sexo, de un género o del otro, que se te acerque con lisonjas. Así como lo hizo el diablo con Eva. ¿Estás conmigo? Número 2, Dios nos convence del pecado para dejar de pecar. Y vamos a Juan 16, versículo 8. Juan 16, 8. La Biblia dice así, todos juntos, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Si puede subir, Iván, por favor. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a redarguir y te va a decir, hijo, esto no está bien. Hija, ten cuidado. Fíjate lo que dice el versículo 13 de este mismo capítulo 16. Todos juntos. Cuando venga el Espíritu ¿de qué? ¿Qué va a hacer? Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Te protege, te cuida, te guarda, te enseña, te consuela, te alienta. Ese es el Espíritu Santo de Dios, amados. No estamos solos. Él está contigo y Él no te deja. Así que cuando venga el diablo mentiroso a querer condenarte, repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da, número 1, convicción de pecado. Ay, hay dolor por ese pecado. Tenemos que arrepentirnos, confesar ese pecado y cambiar nuestra conducta. ¿Sí? ¿Qué hace el diablo? Te seduce, te atrae, pero después que has caído como la mosca en la telaraña, te condena y te culpa y hace que te alejes de Dios, hace que te alejes de Él. Por eso muchos no regresaron a la iglesia, porque oyeron más la voz del diablo. Eso es lo que sucede. Amados, hoy el Señor y el Espíritu Santo te ha mostrado que abras tus sentidos espirituales a lo que estamos viviendo todos los días. Amén. Vamos rápido. Primera de Timoteo 4:2. Creo que ya lo leímos, ¿no? No, lo leí yo. Perdón, esa ya no te la... Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Lo que yo les hablaba, cauterizada, está muerta. Ellos ya no disciernen lo que está bien y lo que está mal. Y si están haciendo algo malo, lo justifican. ¿Sí ya te has encontrado con esas personas? Se vive una sola vez y quiero vivir mi vida. ¿O no? Romanos 8:16. Pueden pasar, chicas, que les pedí a las de la alabanza. 8:16. Dice así la Biblia: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Quién dice amén? Tienes que tener bien claro: quien te dirige, quien te guía, quien está aquí como en esa voz para prevenirte, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Lee la palabra, pasa un tiempo con el Señor en adoración, en oración. ¿Sabes? Vas a empezar a conocerlo aún más. No huyas de Él, acércate a Él. Me encanta ese pasaje de Hebreos cuando dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate con confianza y busca su presencia, amado hermano.